Hoy es un día muy importante y desde la Secretaría de Salud Distrital queremos compartir con todos ustedes este gran homenaje que queremos hacerle a todos los donantes de médula ósea, no solo de Bogotá, sino de Colombia. El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. En esta fecha queremos llamar la atención sobre estas acciones, ¿cierto? Importantes que salvan vidas. Muchas personas que ahora lo vamos a ver y lo vamos a escuchar de nuestros invitados e invitadas, necesitan de estas opciones de tratamiento. Y hoy desde la Secretaría de Salud Distrital queremos resaltar la importancia de la donación de médula ósea para tratamientos de enfermedades muy graves relacionadas con el daño de las células de esta parte de nuestro sistema, de nuestro cuerpo que están en la sangre. El conmemorar este día, nosotros desde la Secretaría Distrital queremos buscar, ¿cierto?, esa conciencia en la necesidad de buscar donantes de médula, de tener esa mente abierta frente a estas necesidades de algunas personas de nuestra comunidad o de nuestra sociedad. Por eso, hoy hemos querido traer tres invitados importantísimos que nos van a contar y que nos van a eh, analizar, nos van a mostrar cómo es ese proceso de la donación de médula, qué se necesita para ser donante de médula, qué se requiere y quién se beneficia de este tratamiento tan importante en algunas situaciones particulares de enfermedades catastróficas. Así que, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, al doctor Humberto Martínez Cordero, es médico hematólogo del Hospital Militar, coordinador del Servicio de Hematología y Trasplante de Médula Ósea. También tenemos a Laura Sofía, una futura estudiante de medicina que también nos va a contar su historia, y a Celsa Barrera, una ama de casa que nos va a compartir cómo ha sido su vida durante este proceso de tener y sufrir una enfermedad catastrófica. Así que quiero empezar con el doctor Humberto. Bienvenido, doctor Martínez, a este espacio. Hola Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos compartir estos espacios importantes para la comunidad. Bueno, yo voy a arrancar contigo porque quiero que esto sea más como te lo había dicho detrás de cámaras, quiero que sea una conversada, quiero que esto lo hablemos como si estuviéramos tomándonos un café y que le contemos a la comunidad bogotana y a la comunidad en general de todo el país qué significa la donación de médula ósea, porque además, como lo conversamos en algún momento, a veces hay una dualidad o hay una confusión entre la gente piensa que donar médula es lo mismo que donar médula espinal, y yo quiero que hoy un poquito nos puedas compartir tú, que eres el experto sobre este maravilloso tema. Bueno, sí, no, supremamente importante compartir en esta conversación con la comunidad sobre estas importantes situaciones, esencialmente para quitar un poco esos mitos sobre los, digamos, malos entendimientos que hay con respecto a la donación de médula ósea. Hoy en día tenemos la maravillosa oportunidad de hacerlo en nuestra región. En el pasado, la única manera de poder acceder a donantes de médula ósea era a través de los registros internacionales como el NMDP o como el de KMS de Alemania. Hoy en día, afortunadamente, digamos, los esfuerzos nacionales porque esto suceda han podido gestionar y consolidar un registro de donantes de médula ósea en Colombia, este programa Dar Células, que es una, digamos, importante aporte para la comunidad, tanto para los pacientes como para los que hacemos, digamos, trasplante, es importante que la gente lo pueda conocer. Es importantísimo quitar de la cabeza este malentendimiento que tiene que ver con la médula espinal y la médula ósea, porque son dos estructuras diferentes, dos órganos diferentes. La médula espinal es una estructura neurológica, es lo que conecta al cerebro
con la columna vertebral, digamos básicamente en términos neurológicos, lo que nos permite mover los brazos y las piernitas y bueno, tener movilidad. Eso no se toca para absolutamente nada en el contexto de la donación de médula ósea. La médula espinal no tiene absolutamente nada que ver, ni va a haber ningún problema neurológico, ni van a haber secuelas neurológicas, ni va a haber pérdida de la funcionalidad de ningún órgano, que esto es lo que usualmente las personas piensan que puede llegar a suceder. La médula ósea es la fábrica de la fábrica de la sangre que está en medio de los huesitos. Y como esto es una conversación, digamos, amigable con la comunidad, vamos a utilizar unos términos que se puedan entender un poquito mejor. La médula ósea es lo que normalmente vemos en los huesitos del pollito que nos comemos, como lo que conocemos el tuétano. Entonces, esto a veces no nos gusta a nosotros, las personas que hacemos, digamos, como utilizamos técnicos científicos, utilizar estos términos, pero para que la comunidad lo entienda, es lo que está dentro del huesito, en la mitad. La médula ósea es como el tuetanito del hueso. Y ahí es donde se fabrican las células sanguíneas, donde se fabrican las plaquetas, donde se fabrican los glóbulos rojos, donde se fabrican los glóbulos blancos. Esa médula ósea es la que además se enferma y la que a veces nos toca cambiar, nos toca curar o mejorar, digamos, de alguna manera a través del trasplante. Entonces, donar hoy en día, donar médula ósea significa estar o pertenecer a un registro, haberse registrado para que una vez que una persona que se ha registrado en estas bases de datos sea encontrada compatible con una persona que lo necesita, tenga la posibilidad de donar lo que es sangre, lo que es esa parte del huesito, que es lo que está dentro del huesito, que es la médula ósea, que no va a conllevar a ningunos riesgos grandes, digamos, importantes, que permitan o que hagan que la persona vaya a tener algún tipo de daño. Entonces, es importante aclararle a la comunidad que esto es una realidad hoy en día en nuestra región, en nuestro país, que podemos ayudarle a las personas que lo necesiten. Ok, siguiendo en esa línea que de la que estás hablando y poniéndome yo como ejemplo, si yo hoy decido donar o tengo que donar o tengo la posibilidad de donar mi médula a alguien, ¿me va a pasar algo, doctor Martínez? ¿Voy a quedar coja? ¿Me va a enfermar? ¿Se me van a bajar las defensas? ¿Qué me va a pasar a mí si hoy soy donante? Entonces, lo primero es estar dentro del registro, ¿cierto? Decir, yo me estoy básicamente registrando en esta base de datos o en este tipo de plataforma, digamos, de alguna manera, en donde mis datos clínicos, donde mis datos, digamos, personales van a quedar, donde tus datos van a quedar, pero además donde va a haber la posibilidad de estudiar lo que significa la compatibilidad con una persona que probablemente lo necesite, en términos de algo que se llama el HLA, es qué tan compatible tú vas a poder ser con alguien que potencialmente necesite esas células. Si de alguna manera alguna persona que está padeciendo una enfermedad sanguínea que necesite un trasplante es encontrada para ser compatible contigo, tú vas a poder donar esas células, donar esa médula ósea y no va a haber ningún riesgo grande, digamos, en materia de salud para ti. No va a haber ninguna disminución de las defensas, no va a haber un riesgo grande, digamos, de complicaciones importantes como sangrados o como infecciones o como ninguna otra cosa. Básicamente es estar registrado, encontrarse compatible con la persona que potencialmente lo necesite y acudir al centro para que tus células sean recuperadas, básicamente, y sean suministradas a la persona que las necesita, corriendo unos riesgos nulos, básicamente, en materia de esta donación. Ok, perfecto. Y entonces, ¿quiénes son esos pacientes o cuáles son esas enfermedades que pueden beneficiarse o esas personas que pueden recibir este tratamiento? ¿Hay alguna consideración especial cuando ustedes, profesionales expertos en hematología, deben verificar o revisar para saber en qué momento trasplantar o usar este tratamiento en un paciente? Entonces, básicamente que hay que tener en consideración dos conceptos. Tenemos que cuando se va a donar progenitores hematopoyéticos o médula ósea o células madre, estamos hablando de un trasplante halogénico. Después hablaremos un poco del trasplante autólogo. Y el trasplante halogénico quiere decir que mis células o las células de otra persona pueden servirle a la persona que está padeciendo una enfermedad, que puede ser una enfermedad maligna o que puede ser una enfermedad benigna.
La enfermedad benigna que por excelencia necesita un trasplante de médula ósea se llama la aplasia medular, pero hay otras enfermedades que pueden beneficiarse también del trasplante de médula ósea, por ejemplo, la anemia de células falciformes. Esto pasa predominantemente en niños y es una terapia profundamente probada ser efectiva, el trasplante para mejorar la salud de las personas que tienen una anemia de células falciformes. Como le decíamos, la aplasia medular y otras enfermedades, otras hemoglobinopatías que podrían beneficiarse del trasplante alogénico. Sin duda, sin lugar a dudas, las enfermedades un poco más complejas que necesitan un trasplante son las leucemias, sobre todo las leucemias agudas. Las leucemias crónicas tienen un manejo que básicamente es inicialmente un manejo farmacológico, con lo cual pueden controlarse muy bien. Pero esencialmente consideramos hoy en día que las leucemias agudas, es decir, la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda, podrían eventualmente, en la gran mayoría de pacientes, ser curadas incluso, esto se hace con intención curativa, con un trasplante alogénico de médula ósea. Un trasplante en el que nosotros ejercemos dos efectos. El primer efecto es generar una hematopoiesis nueva con células, digamos, sanas, pero además esas células del donante pueden controlar mediante un efecto que se llama el efecto injerto contra enfermedad, en este caso, por ejemplo, injerto contra leucemia, controlar aquellas células pequeñas, esa cantidad pequeña de células que se llama la enfermedad mínima residual, ese injerto puede controlarlas para que no crezcan. Es decir, básicamente ejercerían un efecto represivo sobre esa enfermedad mínima residual controlándola. Entonces, es importante tener en cuenta que podemos ayudarle donando células a una gran cantidad de pacientes que hoy en día podrían necesitarlo en nuestro propio país. Es decir, es un tratamiento exitoso que hacemos en Bogotá, que hacemos en Colombia y que tiene grandes resultados, salva vidas y mejora la calidad de vida en una buena manera, doctor Martínez, como me lo estás contando y nos lo estás compartiendo hoy a Bogotá. Entonces, la importancia de promover este tipo de decisiones, de acciones, pueden obviamente ayudarnos a mejorar la calidad de vida de estas personas que sufren estas patologías que nos has mencionado. Pero además hoy te acompañan dos personas importantes que hacen parte de esta actividad médica que tú realizas. Para continuar en esta dinámica de conversar, hoy nos acompañan dos personas importantes que hacen parte de esa vida tuya profesional, que han querido contarnos su historia, pero me gustaría, antes de que Laura nos cuente su vida, un poco, ¿cómo conoces a Laura y cuál ha sido ese proceso que tú has acompañado en ella? Bueno, muy bien. Pues en algunas ocasiones es posible trasplantar a los pacientes que padecen estas enfermedades con células de un donante relacionado. En algunas situaciones nosotros encontramos donantes compatibles dentro de la propia familia que pueden ser los hermanos. Los hermanos, hijos de papá y mamá, pueden ser donantes idénticos relacionados, es decir, tener una genética compatible 100%, siendo un hermano o hermana del paciente. Pero también tenemos la oportunidad de hacer trasplante haploidéntico, es decir, un trasplante en donde no hay una compatibilidad 100%, una compatibilidad a la mitad, por ejemplo, compatible, ¿cierto? Que es posible también hacerlo sin necesidad de acudir, digamos, a un donante de médula ósea externo en un registro internacional o inclusive en un registro nacional. Entonces, Laura tiene una enfermedad que es una leucemia linfoblástica aguda que termina teniendo un trasplante haploidéntico. La donante fue su mamá. Este proceso, digamos, inicial de tratamiento fue un tratamiento para controlar la enfermedad, básicamente, va haciendo que haya una expresión muy mínima de la enfermedad después de utilizar algunos medicamentos de quimioterapia, haciendo que la enfermedad llegue a un punto que se llama la enfermedad mínima residual, en donde encontramos solamente pequeñas trazas de la enfermedad que van a ser susceptibles de ese efecto injerto contra leucemia, básicamente. Entonces, Laura termina siendo trasplantada, no la trasplantamos nosotros en el hospital militar realmente porque nosotros no hemos iniciado el programa de trasplante halogénico. Laura se trasplanta en Medellín,
lo hace un muy buen colega de nosotros, experto en trasplante halogénico, haploidéntico, como lo es la Clínica de las Américas en Medellín, el doctor Amado Cardús, quien llevó a cabo un trasplante de manera impecable, digamos, básicamente, y ella permanece en unos cuidados importantes después de su trasplante en la Clínica de las Américas en Medellín con el doctor Cardús, de suerte que en algún momento hace una transición a su manejo en el Hospital Militar nuevamente, para que nosotros tomemos el manejo nuevamente dentro de nuestra unidad en el hospital y le hagamos un seguimiento. Hoy en día Laura se encuentra muy bien. Infortunadamente, algunas veces después del trasplante, en medio de ese efecto injerto contra leucemia, también hay un efecto que se llama el efecto injerto contra huésped, en donde las células del donante atacan, digamos, tejidos normales del cuerpo, que tienen que ver con la piel, con el hígado, con el tracto gastrointestinal, es decir, con cualquier órgano, pero son los órganos predominantemente implicados, y Laura solamente tiene una pequeña manifestación de enfermedad injerto contra huésped, haciendo que su trasplante haya sido bastante exitoso y controlando este efecto injerto contra huésped de manera muy, muy importante, con unas intervenciones muy mínimas, mejorando y haciendo que su calidad de vida hoy en día sea bastante satisfactoria para ella y para su familia. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Laura. Laura, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Para mí es un placer verte y sobre todo verte bien. Nos gustaría que nos contaras cuántos años tenías cuando te hacen ese diagnóstico tan difícil, eh, tan catastrófico y cómo es que tu vida cambia así, como en un parpadeo, ¿no? Porque me imagino que estabas feliz, contenta, la vida, y de pronto recibes ese momento tan difícil. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tenía 17 años cuando me diagnosticaron con la leucemia. Empezó porque yo tenía como muchos mareos y pues luego recurrí a urgencias y empezaron los exámenes y todas esas cosas. Pero realmente yo no lo llamaría como una tragedia, porque sí es cierto, o sea, mi vida como que se pausó, pero no lo recuerdo de esa manera. Por parte, por ejemplo, del hospital, todo como las personas que están ahí, los doctores, las enfermeras, siempre me proporcionaron como un trato especial y me ayudaron como a encontrar la comodidad en un ambiente que no conocía. Y también por mi parte buscaba cómo mantener una especie de estabilidad, sobre todo mental, porque ese es un tema muy importante que no muchas personas lo piensan, y es el estar siempre como con una actitud, por así decirlo, como un algo interno que lo mantenga uno como con esa esperanza de que esto va a culminar en algún momento y yo voy a poder seguir con mi vida. Porque si yo, así suena muy crudo, pero si yo pienso que yo me voy a morir, yo creo que eso no me va a beneficiar mucho, la verdad. Pero es algo que me permitió conocer, como por así decirlo, un mundo nuevo, y pude experimentar cosas, conocer cosas que de hecho ahora me alegra recordar en parte, a pesar de que sí hubo mucho sufrimiento, eso es cierto. Sobre todo que el sufrimiento deriva como del dolor, y el dolor no siempre pues puede ser aliviado por los medicamentos y esas cosas, porque no es tan fácil. Pero como digo, ese algo interior, como esa fe de que yo sé que en algún momento voy a llegar a estar bien, me ayudaba a seguir como adelante y, y a mantener una esperanza de que todo eso iba a lograr. En ese momento, cuando tenías esos 17 años, ya habías terminado el cole, te faltaba algún año. ¿En qué estabas en ese momento en tu vida educativa? Bueno, en ese momento no, yo no me había graduado, así Sí. que tuve que contactar a mi colegio y ellos me permitieron terminar el bachillerato de manera virtual. Y de igual manera el hospital tenía en ese momento una aulas hospitalarias, creo que se llamaba. Entonces, de manera paralela, ellos también en las habitaciones, Hospitalización.
En las habitaciones del hospital, ellos iban y me dictaban algunas clasecitas así como para mejorar cositas y así. Voy a tomar esto que estás diciendo que me parece súper importante y quiero preguntarle al doctor Humberto, porque para mí eso me hace mucho ruido y es ver cómo el equipo médico del hospital en Medellín hizo una labor importante, no solamente para, digamos, para ayudar a Laura en todo su proceso de la enfermedad, sino también en su proceso anímico, en su proceso, digamos, de adentro hacia afuera, de ayudarla a sentirse útil, de ayudarla a terminar su colegio. ¿Qué tan importante, doctor Martínez, es que esos procesos se hagan así, como de manera integral? ¿Qué tan beneficioso puede ser para esa persona que vive un momento difícil, que para Laura fue un momento difícil, pero que lo vivió de una manera tranquila? Sin duda alguna, el diagnóstico de cáncer es una de las peores noticias que puede recibir un ser humano y su familia en la vida. Y viene un momento que tiene que ver con el duelo, con la negación, con la, digamos, estas situaciones negativas que vienen con este diagnóstico, pero también llega un momento que es el momento de la aceptación, esa aceptación de la propia mortalidad, de que la vida se puede terminar. Y en ese momento pueden tomarse dos vías, a mi modo de ver, dentro de mi práctica clínica, lo que he visto transversalmente en las personas que son tratadas por nosotros, que es la presencia de algo que se llama el agotamiento vital. Son personas que definitivamente pues han tenido un proceso tan difícil que, digamos, intentan evitar todo tipo de tratamientos y de intervenciones que pues son difíciles de asumir para ellos y sus familias, sobre todo en el contexto que hoy nos movemos en nuestra sociedad, ¿no? En estas dificultades que tenemos en materia de tráfico, transporte, tratamientos, todas estas cosas que se vuelven un cambio en la vida difícil para el paciente y su familia. Pero la otra vertiente son aquellos pacientes que a tener esa aceptación de la mortalidad y como Laura empiezan a tener digamos, unas manifestaciones como un poco más esperanzadoras para ellos y para sus familias, con una actitud muy importante desde el punto de vista de a la aceptación del tratamiento por parte del cuerpo médico, en ese intento que se hace de hacer un equipo. Entonces, el hacer el equipo no solamente es que el médico prescriba los tratamientos y que los pacientes los reciban, sino que se complemente todo su manejo alrededor de todo lo que tiene que ver con el ejercicio, por ejemplo, en el caso de Laura, de la continuidad de sus estudios, de las modificaciones de la dieta, es decir, mantener un contexto que sea lo más cercano a lo más normal de la vida, pero en un proceso en el que obviamente se tiene que decantar en que vuelva a tomar una vida normal, que es lo que hoy en día Laura está haciendo. Lo hablábamos y lo decías tú al principio, va a tomar un rumbo en el que Laura va a estudiar medicina y está en ese proceso. Entonces ella ha vuelto a esa situación, pero es porque su equipo, básicamente Laura, con una muy buena actitud y todo su equipo médico han entendido muy bien esta situación que tiene que ver con el complementar el tratamiento, por supuesto que tiene que hacerse con todas aquellas situaciones de la vida diaria que tienen que ser continuas y que tienen que brindarle una calidad de vida quizás no igual a la que tenía antes de enfermarse, pero sí muy cercano a lo que puede lograrse, digamos, de alguna manera. Y eso es muy importante porque puede decantarse esto, básicamente, yo lo he dicho muchas veces, no se ha demostrado por la literatura científica, pero cuando las personas tienen este tipo de comportamiento, este tipo de actitud, probablemente los desenlaces sean mejores. Bueno, muy bien, excelente. Volvemos con Laura. Y entonces estás en el diagnóstico y al cuánto tiempo, o digamos, cómo fue ese periodo de transición entre el momento del diagnóstico y el momento del trasplante. Ah, bueno, sí. Algo que iba a aclarar es que las aulas hospitalarias y todo lo del cuerpo médico en su mayoría fue el hospital militar, porque mi estancia en Medellín dentro del hospital fue más corta, pero igual, como dice el doctor Martínez, el equipo médico, por así decirlo, yo creo que eso es algo que hace muy humanos a los doctores y es que ellos siempre ven cómo beneficiar al paciente no solo en tratar la enfermedad, sino
que es un ser humano. Y bueno, mi tratamiento empezó con una leucemia como de nivel intermedio y no se había considerado trasplante hasta que pasó al nivel alto porque se tardó en bajar los blastos. Entonces fue cuando pasé a la lista de los de trasplante y se podría decir que más o menos cada acontecimiento duró un año de tratamiento de la leucemia y luego un año del trasplante porque después del trasplante tuve que estar muy supervisada, muy aislada por todo lo que se tuvo que controlar para poder aplicar ese trasplante. Bueno, y después del trasplante, ¿cómo ha sido tu vida ahora? ¿Cómo transcurre tu cotidianidad? ¿Qué más haces? ¿Sales con tus amigos? ¿Vas a cine? ¿Qué más haces? ¿Con qué sueñas? ¿A dónde quieres llegar? Porque el doctor Martínez ya nos había contado que vas a ser futura estudiante de medicina. Entonces, cuéntanos? Cuéntale a la comunidad bogotana cómo es la vida hoy de Laura después de un trasplante de médula. Bueno, el cine no, porque yo una vez le pregunté al doctor Martínez y él no me dejó ir al cine. Pero mi vida es muy tranquila. Hay dolores, sí, sobre todo en la boca, porque es muy molesto el H, pero he aprendido a controlarlo. Los medicamentos ayudan, también medito mucho, oro mucho, entonces eso me ayuda a calmarme mucho. Eso creo que es algo muy importante. Y es muy tranquila mi vida, o sea, si salgo, salgo solo con mi mamá, salimos solas, salimos aisladas, con todos los protocolos para cuidarme como se debe. Eh, Realizo muchas actividades que me permitan estar en esa calma, porque en mi opinión, si yo estoy en calma, eso me va a ayudar como a que este proceso como de recuperación sea como más tranquilo, más efectivo. Pero sí, mi vida ha sido, pues no podría decir que normal como un adolescente, porque pues mi vida de adolescente la viví en el hospital, pero, pero me gusta, por ejemplo, cómo estoy ahora, me gusta verme sana, que para mí es lo más importante, porque creo que para todo el mundo la vida es lo más importante que uno tiene. Entonces, sí, mi vida está bastante bien en este momento. ¿Cuánto llevas de trasplante, Laura? Un año y unos cuantos meses. Bueno, pues esperamos que sigas así y que próximamente estés en la universidad y ya con el go del doctor Martínez puedas ingresar al mundo de la medicina, que va a ser un poco más movido de lo que tienes ahora, pero seguramente que ya vas a estar muy bien para recibir esa descarga de energía, doctor Martínez, ¿cierto? En la facultad. Pero ya va a estar Claro bien, que sí, claro que seguro, sí. Estoy seguro seguro, que sí. Y vas a ver seguro. muchas cosas. Seguro que sí. Y además vas a estar ahí acompañada por el doctor Martínez, así que no puedes estar mejor. Voy a ser Bueno, un poco más exigente. ya, va a pedir notas y demás. Sí, sí. Bueno, bueno, ya vuelvo contigo, Laurita. Ahora vamos a conocer a Celsa, una mujer ama de casa, ya me habían contado. Y bueno, quiero saber en qué momento o a los cuántos años recibes ese diagnóstico. Eh, para mí siempre será difícil porque igual que el doctor Martínez, para mí creo que es uno de los diagnósticos más difíciles de dar. ¿Cómo lo recibes y en qué momento de tu vida estabas? Estás en ¿Tienes? mute. Les agradezco mucho la invitación y bueno, mi enfermedad inició el año pasado, como a mediados del mes de julio. Comenzó con un dolor en la pierna derecha, luego pasó a la pierna izquierda. Cuando ya llegó a la pierna izquierda fue más intenso el dolor y ya pues habían momentos en que ya no ningún medicamento me respondía para el dolor y me desesperé. Bueno, yo vivo en Oiva, Santander, un pueblito de Santander del Sur. Tuve que desplazarme a Bucaramanga para ver allá qué
qué podían hacer por mí, pero lejos de pensar que podía hacer lo que realmente estaba pasando en mi cuerpo. Allá pues me mandaron a que me sacaran una resonancia magnética. No salía así nada concreto. Me mandaron a hacer la resonancia. Y cuando el doctor que la vio dijo que veía algo extraño en esa resonancia y que posiblemente era algo delicado. Pero no me decían qué podía hacer ni nada de eso, sino que a mí, mi familia se preocupó mucho y decidieron partir para aquí, para Bogotá conmigo, porque pues allá no me daban ninguna esperanza de nada, no me decían qué podía hacer, sino que podía hacer la columna. Pues venía con ese diagnóstico, que era de pronto algo que había en la columna. Y llegué acá a Bogotá, me recibieron por urgencias y ya me vio el doctor Mata, que pues se suponía que era la columna. Cuando él mandó a hacer los exámenes que tenía que mandar a hacer, fue cuando se dieron cuenta de lo que había en mi cuerpo, que no era la columna, sino el mielómano que aparecía ahí en la muestra que sacaron. Y a partir de ese momento, pues ya el doctor Martínez, gracias a Dios, se presentó ese ser maravilloso para tomar mi caso, y aquí me tiene. Fue muy duro, pero salí adelante, gracias a Dios y a él, que puso todo su empeño en mi caso y hizo todo lo que estuvo a su alcance para sacarme adelante. Celsa, muchísimas gracias por esas palabras y por ese reconocimiento a la labor tan importante que doctores como el doctor Martínez hacen en la comunidad. Pero doctor Martínez, yo quiero preguntarle algo importante. Nos damos cuenta que tenemos dos mujeres de dos grupos etarios totalmente diferentes, ¿cierto? Mira, una muy chiquita y otra ya un poquito mayor. ¿Estas enfermedades se presentan en cualquier momento de la vida? O cómo es ese comportamiento, porque quizás contémosle un poco a nuestra audiencia qué significa tener una enfermedad. Por un lado hablamos de leucemia y por el otro lado estamos hablando de un linfoma, ¿cierto? Dos cosas diferentes. Entonces, cuéntanos un poquito más de esto y por qué mira la diferencia de estas edades. Sí, bueno, la leucemia linfoblástica aguda tiene una presentación usual en la edad pediátrica. Es quizás la enfermedad más frecuente en niños, de cáncer de niños. Algunos pacientes tienen esta transición niño-adulto, como pasó con Laura, ¿cierto? Que estaba en los 17 años, pero hay muchos niños que son mucho más pequeños con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, que afortunadamente tienen un pronóstico bastante bueno, inclusive sin trasplante, y esa fue la razón por la que probablemente Laura no fue considerada trasplante inicialmente, pero posteriormente, con el comportamiento biológico de la enfermedad, fue considerada para el trasplante. Pero es una enfermedad muy frecuente en niños y afortunadamente tiene una tasa de curación bastante alta con solamente quimioterapia sin trasplante. Pero esta leucemia linfoblástica puede presentarse en cualquier momento de la vida. También existe otra enfermedad que es mucho más frecuente en adultos, de leucemia aguda también, que es la leucemia mieloide aguda. Tiene un pico de presentación quizás en edades más avanzadas que la leucemia linfoblástica aguda, que es de edad pediátrica. En el caso de Celsa, ella tiene un diagnóstico de un mieloma múltiple que además se convirtió en una leucemia de células plasmáticas, es decir, fue la forma más agresiva de cáncer que existe, digamos, hoy en día en personas mayores, que es esta enfermedad, la leucemia de células plasmáticas, con una gran lesión en la columna, un tumor bastante grande, un plasmocitoma gigante a ese nivel, y con células tumorales circulantes, lo que nos llevó a iniciar un tratamiento bastante agresivo, igual que la enfermedad lo es, y a plantear la posibilidad de hacerle un trasplante de médula ósea autólogo de manera muy rápida, con lo cual se planteaba en ese momento la posibilidad de controlar la enfermedad de una manera satisfactoria. La expectativa de vida en estos pacientes que reciben trasplante con esas enfermedades tan, digamos, fuertes o catastróficas,
¿Cómo es, digamos, vista por la ciencia hoy? Bueno, en el caso de Laurita, la leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad que con el trasplante, como lo hablamos anteriormente, tiene una expectativa de curación. Básicamente es altamente probable que la enfermedad no vuelva, que no se vuelva a presentar. En el mieloma múltiple, el tratamiento ha cambiado dramáticamente durante los últimos años y lo que estamos viendo hoy en día es a más y más pacientes curados con esta enfermedad. La expectativa de vida en el pasado para el mieloma múltiple no excedía los 2 años. Veíamos pacientes que fallecían muy rápidamente. Y hoy en día, con las oportunidades de tratamiento que tenemos, con los nuevos anticuerpos monoclonales como el daratumumab, los nuevos medicamentos como la lenalidomida, el bortezomib, la dexametasona, pomalidomida y carfilzomib, medicamentos que hoy en día tenemos en el país, asociados al trasplante de médula ósea, hacen que potencialmente la expectativa de vida pueda superar 8 años en los pacientes que tienen un riesgo estándar, en los pacientes que tienen una buena biología de la enfermedad. Pero lo importante es que esta enfermedad, si llega a regresar o llega a manifestarse, vamos a poder identificarlo tempranamente y tenemos una oportunidad gigante, muy grande, de que cuando apenas se esté manifestando nuevamente la enfermedad a niveles mínimos, podemos volver a darle un tratamiento de suerte que esperamos que la expectativa de vida supere los 10 y quizás los 15 años, a menos de que ocurra, digamos, un cambio biológico demasiado importante que no es usual que suceda en estos pacientes. Entonces, la expectativa de vida para las dos enfermedades es bastante buena hoy en día, con las herramientas terapéuticas que tenemos en el país, con los nuevos medicamentos que tenemos hoy en día, que impactan positivamente en el sistema inmunológico, haciendo que el propio sistema inmunológico del paciente sea mucho más inteligente y efectivo y que se pueda además consolidar esa terapia con un trasplante, en el caso, por ejemplo, de Laura, un trasplante alogénico, y en el caso de Celsa, en un trasplante autólogo, que tiene una eficacia importantísima en el manejo de esta enfermedad. No, pues muchísimas gracias. Y Celsa, ¿ya volviste a OIVA? ¿Cómo ha sido tu vida después del trasplante? Cuéntanos. Ya estás en Santander, además en el calorcito. Bueno, cuéntame cómo es esa cotidianidad de ahora. Sí, señora, yo he vuelto a mi pueblo y pues allá con mi familia, realmente ellos han sido un gran soporte para mí porque estuvieron todos muy pendientes de este caso y siempre han estado ahí permanentemente para traerme, para llevarme cuando se ha requerido aquí, porque pues yo estoy en tratamiento todavía, pues yo vengo mensualmente, bueno, ahí me van diciendo cuando tengo exámenes, y yo vengo y voy. Precisamente con el doctor tengo cada mes las consultas para mirar cómo van los exámenes, cómo va mi tratamiento. Y pues trato de hacer las cositas, las que realmente pues yo hacía anteriormente, que es, por ejemplo, preparar los alimentos, echar una ropa a la lavadora, hacer cositas que no me requieran tanto esfuerzo. No porque de pronto no, yo me siento con energía, pero no abuso, porque sé que pues ya después de un tratamiento así no se puede abusar, porque pues tampoco. Sí, pero no, mi vida ha sido tranquila y gracias a Dios con este doctor Martínez, que ha sido un excelente médico para mí. Realmente la confianza que él me dio a mí, eso me ayudó mucho para que yo saliera adelante. La confianza que él me dio y aparte de eso mi familia que siempre estuvo ahí apoyándome, yo no me sentí sola y por eso tal vez las ganas de vivir estuvieron ahí siempre porque esos seres me ayudaban a que yo sintiera ese deseo de salir adelante. Doctor Martínez, tienes fanaticada, te quieren con el alma. Sí. Qué bueno. Muchísimas. Yo realmente me emociono al escuchar esas palabras y de verdad que esto es demasiado gratificante para nosotros los que hacemos, los que tratamos el cáncer, porque ver a nuestros pacientes superando todas estas dificultades, estas noticias tan difíciles y verlos bien, para nosotros es supremamente satisfactorio. Por encima de cualquier tipo de otra situación que puede generar orgullo también, por supuesto, pero el ver una sonrisa y ver que están tranquilas y viviendo unas vidas felices, para nosotros es supremamente satisfactorio. Además que Celsa, un reto adicional es que
es la tía de uno de mis colegas que es hematoncólogo también. Bueno, entonces calculen el nivel de compromiso, pero eso no le quita la fanaticada que tienes. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos desde la Secretaría de Salud Distrital, es llegar a la comunidad para contar esas historias reales, saliéndonos un poquito de lo técnico para mostrar esa calidez, esa humanización que tienen los servicios de salud en Bogotá y cómo se crea esta familia, ¿no? Entre paciente y médico y se crea esta conexión, este trabajo en equipo, como lo has dicho perfectamente, y es todo lo que tú pones, el 50% el equipo médico, pero también el 50% que pone el paciente, su familia y ese entorno de cuidado que para nosotros es supremamente valioso, porque precisamente por eso ese es nuestro gran eslogan, es que la salud debe ser más bienestar, ¿cierto? Y en esa dinámica queríamos compartir con Bogotá historias reales de profesionales como tú que salvan vidas todos los días, que se ponen retos como el que acabaste de contarnos con Celsa, un reto bastante grande, pero que con las ganas, el amor, el profesionalismo que tienes y no solamente tú, sino toda la institución que representas, por supuesto, se dan estos casos de éxito y también el de Laura que sueña con regresar a las aulas y eso es lo que queremos realmente, que las personas que sufren o viven un momento difícil puedan después de un trasplante de médula ósea regresar a su cotidianidad, a su vida, tener sueños cumplidos y por supuesto tener más bienestar. Les agradecemos muchísimo a todos por estar conectados, por compartir este video, por contar estas historias y replicar que la donación de médula existe, que es una realidad, que salva vidas, que tenemos en Colombia grandes profesionales, grandes equipos de trasplante de médula ósea como el doctor Martínez y que salvan vidas todos los días y que aquí está la prueba real, que es un verdadero ejemplo para todos en cómo podemos nosotros hacer que las cosas sucedan. Así que, doctor Martínez, quiero darte la palabra para cerrar este espacio. Es todo tuyo. Bueno, no, primero agradecer enormemente por la invitación. Para nosotros es un gran honor poder compartir con la comunidad todo nuestro conocimiento y poder mostrarle a las personas todo aquello en lo que estamos trabajando para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias también, doctora Alejandra, por interesarse por estos espacios. Gracias a Celsa y gracias a Laura por acompañarnos también en este espacio y gracias por sus palabras. Realmente son supremamente conmovedoras y nos alientan a seguir trabajando por ustedes mucho, mucho más. Gracias. Bueno, y Laura, no Dios les bendiga. no nos podemos ir sin escucharlas. Laurita. No, sí, muchas gracias por este espacio. Eso permite ver como la perspectiva también de los doctores de cómo son las cosas. Y la perspectiva de otra persona que también vivió lo mismo que yo. Pues no exactamente lo mismo, pero es bonito. Muchas gracias. Bueno, ¿y tú, Celsa? Pues agradecerles una vez más por habernos permitido pues contar nuestra historia y realmente poder darle las gracias a esos seres que han hecho posible que nuestra vida continúe. Son de verdad héroes, porque uno que ha vivido el momento tan difícil de estar ya prácticamente en, como se dijera, como a las puertas ya de pensar en que se va uno, pero ellos hacen que uno confíe en ellos y que todo va a salir bien y así es, porque ellos ponen todo su corazón y todo su empeño. De verdad que le agradezco mucho, doctor. Muchísimo. Estoy muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden, es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, así que compartan esa decisión de donar y cuéntenle a todos que han decidido donar médula ósea. Donar médula ósea es fácil, sencillo, no ocasiona ningún daño, como ya nos lo contó el doctor Martínez, salva vidas y permite que personas con diagnósticos como los de Laura y Celsa puedan volver a continuar. Así que los invitamos a celebrar este día, a compartir este video y sobre todo a decir sí a la donación de médula, porque donar médula ósea es más bienestar. Chao, chao.